Un fraternal saludo, les habla el pastor Jordi Martín Hernández Rojas. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad mi opinión frente al proceso electoral que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos. Mañana martes, los norteamericanos, los ciudadanos de Estados Unidos, van a elegir el próximo presidente que va a gobernar los destinos de Estados Unidos durante los próximos 4 años. Quiero empezar primeramente leyendo Daniel capítulo 2 versículo 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. La palabra de Dios nos muestra efectivamente que podemos confiar en Dios. Es un Dios soberano que tiene el control sobre el destino de la humanidad. Es un Dios soberano que tiene el control sobre las naciones de la tierra. Es importante tener en cuenta ese enfoque. Nosotros especialmente como creyentes, como seguidores de Cristo, porque teniendo en cuenta esa premisa, es relevante que entendamos la importancia del proceso electoral de Estados Unidos. Porque si bien es cierto, Dios en su absoluta voluntad tiene soberanía sobre el destino de la nación, Dios también permite que el ser humano tome decisiones, porque el ser humano tiene que responder moralmente ante Dios por el uso de las decisiones que ha tomado. ¿Por qué es importante el proceso electoral en Estados Unidos? Estados Unidos todavía es la potencia número 1 a nivel mundial en el ámbito político, en el ámbito económico y en el militar. Por esta posición dominante, este país influye significativamente en las políticas internas de otros países. Es decir, que lo que pasa en Estados Unidos afecta o beneficia a otras naciones. En este caso en particular, para comprender mejor el proceso electoral en Estados Unidos, tenemos que decir que hay dos partidos políticos tradicionales, dos partidos políticos que son los que tienen la mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara, y son los que siempre han ostentado el poder. Estoy hablando del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Cada uno tiene una agenda diferente en temas bastante relevantes. Los demócratas abiertamente promueven la interrupción del embarazo, las guerras a nivel mundial, la intervención en otros países, la ideología de género, el globalismo, la agenda woke, entre otras agendas que son muy contrarias a los principios bíblicos. Es decir, que hay una agenda bastante evidente que mueve los hilos del poder del Partido Demócrata, y que es una agenda que efectivamente destruye la familia, ataca al hombre, ataca a la mujer, ataca a los niños. No voy a entrar en detalle específicamente qué significa cada una de estas políticas, pero pues como hijos de Dios y como creyentes sabemos, por supuesto, que toda agenda humana, toda ideología humana que esté en contra de los principios bíblicos, por supuesto, son ideas totalmente dañinas y nocivas. Es importante aclarar que los republicanos hoy están promoviendo algunas agendas más conservadoras, pero en varias ocasiones han estado de acuerdo los republicanos con los demócratas en temas que benefician, por supuesto, a Estados Unidos. Incluso puedo decir que en la actualidad ambos partidos, por ejemplo, están de acuerdo con la legalización de la marihuana.
hace 10, 15 o 20 años atrás era imposible creer que los partidos republicano y demócrata se iban a poner de acuerdo en este tema. Especialmente el Partido Republicano siempre manifestó estar en contra de la legalización de la marihuana, que es una droga que se le clasifica como blanda, pero recordemos que es muy peligroso este tipo de sustancias psicoactivas porque precisamente es la puerta a otras sustancias fuertes más y más dañinas. Cierro paréntesis. Desde ese punto de vista, pues es relevante que como creyentes ya empecemos a tener un enfoque cristocéntrico, en el sentido literal de que no hay una inclinación como hijos de Dios a favor de uno u otro partido. No obstante, es importante tener en cuenta que el candidato republicano Donald Trump, más que una agenda republicana, ha mostrado que sus posturas son más conservadoras que, por supuesto, las de su rival Kamala Harris. Igualmente es importante aclarar que Trump, desde mi punto de vista, no es un cristiano nacido de nuevo. Por supuesto, Kamala tampoco lo es. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque muchos líderes políticos manifiestan tener X o Y fe, pero detrás de eso no podemos engañarnos. Hay un interés electoral, captar los votos de esos sectores, en este caso del sector religioso, del sector cristiano, porque recordemos que en Estados Unidos más del 64% de la población se considera cristiana. Entonces, el tema acá que nos debe interesar como creyentes es el siguiente: ¿cuál debe ser la postura de la iglesia cristiana? La respuesta es muy sencilla, es muy evidente: la de confiar en Dios. Como creyentes no ponemos la esperanza en el hombre. Ningún sistema político va a solucionar los problemas que enfrenta la humanidad, porque el principal problema que tenemos es el pecado. El principal problema que tiene la humanidad es el pecado. Vivimos en un mundo caído, gobernado por personas que en la mayoría de los casos no son temerosos de Dios. Un importante principio teológico es que la iglesia debe estar separada del Estado. Es más, una de las principales características del gobierno del anticristo es el dominio de una falsa religión gobernada precisamente con el respaldo del poder político, lo cual a su vez implica el poder económico, el poder coercitivo de la ley, el poder coercitivo de las armas. Por eso Jesucristo dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una característica de este sistema global del anticristo precisamente es perseguir a la verdadera simiente de Cristo, perseguir a la verdadera iglesia cristiana por medio del poder político que le da el Estado secular. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante que volvamos a este análisis. ¿Qué le conviene más a las naciones? ¿Qué le conviene más a Estados Unidos? ¿Qué le conviene más a la iglesia? ¿Que gane el Partido Demócrata o el Partido Republicano? Mi opinión es la siguiente: efectivamente, lo hemos dicho, el Partido Demócrata tiene una agenda muy dañina, una agenda que abiertamente promueve antivalores y ataca libertades y ataca la fe cristiana. Desde ese punto de vista uno pudiese pensar que efectivamente no es la mejor opción. No obstante, el Partido Republicano en el pasado mostró, especialmente en el gobierno de Donald Trump, que le daba ciertos privilegios a algunas denominaciones que se clasifican como cristianas. Ustedes podrán pensar que eso es bueno. El tema aquí para analizar es el siguiente: recordemos que hay un principio bíblico para la verdadera iglesia, una separación entre el Estado y la iglesia. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque vuelvo y lo repito, una de las características del gobierno del anticristo es un líder que maneja la religión para, a través de la fe, gobernar el mundo respaldado por el Estado, por las armas
teniendo control social, cultural, económico y político. Entonces es muy peligroso cuando tenemos un presidente, cuando tenemos un Estado que empieza a darle unas facultades a las iglesias para que las iglesias entonces tengan esa influencia en estas decisiones políticas y económicas del país. Ustedes podrán pensar que eso es bueno. El meollo del asunto es que muchas de estas iglesias, cuando uno mira su esencia teológica, cuando uno mira sus bases doctrinales, efectivamente ahí empezamos a observar, con base a los principios hermenéuticos, con base a la exégesis bíblica, que estas iglesias de cristianas no tienen sino su nombre, es decir, no están cumpliendo con los 10 mandamientos, no están cumpliendo con la ley moral de Dios, y efectivamente entonces estas iglesias pueden caer rápidamente en el sectarismo religioso y con el poder del Estado empezar a perseguir a la verdadera iglesia de Dios. En estos momentos hay mucha confusión en Estados Unidos. Algunos analistas políticos dicen que puede haber desmanes, incluso guerra civil, porque es un país que está dividido. Todas las naciones de la tierra en estos momentos están así. Es muy difícil ver una nación que esté unida. En estos momentos hay una división política muy fuerte a nivel mundial entre izquierda y derecha, entre globalistas y nacionalistas. Desde ese punto de vista, estamos viendo una división de principios, una división entre conservadores y un liberalismo progresista que por supuesto está desboronando, está derrumbando las bases sociales que han mantenido a la familia durante miles y miles de años. Es decir, en esos momentos por supuesto hay que pedirle a Dios que sea guiando a cada cristiano, que sea Dios el que guíe a cada creyente a la hora de tomar una decisión en el punto de vista político. Cuando el cristiano va a votar, debe orar para que Dios lo guíe si debe votar, si no debe votar, para que Dios lo guíe si debe votar en blanco o debe votar por X o Y candidato. Es muy importante la dirección divina. Insisto, uno fácilmente puede decir que el candidato que mejor le conviene de acuerdo a nuestros principios es Donald Trump, pero también les estoy diciendo que bajo un gobierno de él es mucho más factible que se le empiece a establecer esas bases doctrinales equivocadas para entregar poco a poco pues el gobierno político al gobierno del anticristo. Esto lo digo por supuesto con un enfoque muy escatológico, conociendo por supuesto lo que la Biblia nos enseña que va a pasar en ese gobierno del anticristo. De ahí en adelante es muy importante que tengamos en cuenta esos principios para a la hora de tomar esa decisión. ¿Qué me conviene? ¿Qué nos conviene? Pues nos conviene que se haga la santa voluntad de Dios. Es importante votar sí porque es un derecho. Es importante votar sí porque también podemos, por no participar en estos procesos electorales, pecar por omisión, porque también tenemos la obligación moral de ser luz, tenemos la obligación moral de ser sal, tenemos la obligación moral de actuar cuando vemos que evidentemente hay una agenda que atenta contra la familia, hay una agenda que atenta contra la vida, hay una agenda que atenta contra los niños, una agenda demoníaca que atenta efectivamente contra los principios bíblicos. Sin embargo, es importante, y es el mensaje principal que quiero entregar en esta oportunidad, es que si se va a elegir por un candidato que demuestra que su agenda no es tan dañina y que su agenda tiene más puntos en concordancia con nuestro punto de vista, con nuestra cosmovisión cristiana, lo hacemos solamente teniendo en cuenta esa base, que por supuesto es muy importante, pero no lo hacemos creyendo que esa persona va a solucionar los problemas del mundo, porque la Biblia es muy clara, la Biblia manifiesta que al final de los tiempos todo iba a estar peor, la maldad se iba a multiplicar, que íbamos a estar como en la época de Sodoma y Gomorra, como en la época de Noé. Bíblicamente es una herejía creer en una doctrina que hoy se llama el reino ahora. Esa doctrina enseña que si hay gobernantes cristianos, los problemas del mundo se van a solucionar, y eso es totalmente antibíblico. La Biblia enseña, aún Jesucristo dijo,
porque los pobres siempre iban a estar. Ningún sistema político humano va a eliminar la pobreza siempre va a existir. Ningún sistema político humano va a solucionar el problema que tiene la humanidad, que es el pecado, porque las leyes humanas y los gobiernos humanos nunca van a cambiar la conducta del ser humano, nunca van a confrontar al ser humano con el pecado. La ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, sí confrontan el corazón del ser humano. La ley moral de Dios sí transforma al ser humano con la ayuda del Espíritu Santo. Las leyes humanas no cambian las conductas, las leyes humanas no van a cambiar el ser humano. Y desde ese punto de vista, toda institución humana, por supuesto, va a tener grandes errores porque está siendo gobernada por hombres que son llenos de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa. Es decir, repito, si elegimos una persona que tiene una cosmovisión, que tiene muchísima coincidencia con los principios cristianos, es una, por supuesto, muy buena opción. ¿Cuál es el tema? Que nunca podemos creer que esa persona va a solucionar los problemas de la nación ni los problemas del mundo. Porque nosotros tenemos que confiar plenamente en las promesas de Dios. Tenemos que confiar plenamente en la promesa que nuestro Señor Jesucristo vendrá y se establecerá por la eternidad la teocracia, el gobierno perfecto de Dios, donde Jesucristo gobernará como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Tenemos que tener la confianza plena en las promesas de Dios, en las promesas bíblicas, en la esperanza puesta en el Padre, la esperanza puesta en el Hijo y la esperanza puesta en el Espíritu Santo. Esa es la visión correcta del creyente. Votar para no pecar por omisión, si así el Señor los guía, pero siempre teniendo la certeza absoluta que nuestra bendición, nuestra provisión y nuestra protección viene del Creador del cielo y de la tierra, y no del hombre, y no de un sistema mundano gobernado por los seres humanos. No, nosotros vamos a actuar guiados por el Espíritu Santo. Yo les invito a que oremos por Estados Unidos, porque lo que sucede allá va a afectar efectivamente a muchas naciones de la tierra. Oremos por las naciones de la tierra. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos muy complejos y efectivamente debemos orar para que el Señor tenga misericordia, para que Dios guarde la iglesia. La iglesia depende de Dios. La iglesia es esa zarza ardiente que no se apaga. La iglesia es la luz, la iglesia es la sal. Gane el que gane en cualquier parte del mundo, la iglesia depende de Dios. La verdadera iglesia de Dios, Dios la sostiene, Dios la guarda y Dios la bendice. Esa es mi opinión personal. Si usted tiene una opinión diferente, por supuesto la respeto. Quiero simplemente hablar en esta oportunidad desde un punto de vista superior. ¿Cuál es el punto de vista superior? La fe. ¿La fe qué? En Cristo. El punto de vista superior, el correcto, es que tenemos que confiar en Dios y no en el hombre. Dios te bendiga y nos hablamos en otra oportunidad.